Damos tantas gracias al Señor. Ha sido un lindo tiempo. Gracias. Hoy día pudimos ver a las generaciones. Y damos gracias al Señor por esos frutos. Por frutos de obediencia, por los frutos de que hoy los niños estén acá. Y no están acá solamente por algo especial, sino ellos han buscado del Señor y hemos visto esos frutos y hoy día nos acompañan porque hoy día vamos a hablar justamente de las generaciones. Así que a los niños, hoy día es un día especial para los niños. Y les vamos a pedir a los niños que vayan a su sala porque hay una sorpresa para ellos en la sala. Entonces, tranquilos. Hoy día para ellos es un día especial. Vamos a hablar más adelante de eso porque hoy día no se termina Hijos del Rey, sino que hoy día cierran un ciclo de enseñanzas que hemos tenido este año, que ha sido hermoso, hermanos. Los maestros que han estado en clases pueden confirmar lo maravilloso que ha sido este año de trabajo con ellos. Ahí levantan la mano, sí. Porque este año hemos hablado a las generaciones y han visto todo este año lo que significa ser reedificadores. Reedificadores de puertas, reedificadores de las murallas. Hemos hablado de Nehemías este año y este ciclo de término hoy día se cumple y no es que Hijos del Rey se termine porque la otra semana empiezan los talleres de verano, ellos no paran, pero sí queremos hoy día reconocer en ellos todo lo que han aprendido y todo lo que han hecho durante este año, que sin duda ha sido de mucha bendición. Han aprendido a evangelizar, a interceder, a orar, a cuidarse, a guardarse, a incluso despojarse de aquellas cosas que son malas, ahí en la puerta del muladar, a botar todo lo malo. Y eso lo han aprendido en fe y en victoria. Y sabe que damos gracias a Dios porque este año ha sido un año en victoria con las generaciones. Hemos durante todo este tiempo, durante todo este año, no solamente trabajado con los niños en la congregación, sino hemos visto también su mano poderosa, por ejemplo, en Haití, con los niños que estamos trabajando, con las naciones que estamos trabajando en Haití. ¿Sabe qué? Yo le cuento hoy día algo que ayer con Cristian nos gozábamos y decíamos gloria al Señor y es una victoria que queremos compartir con ustedes. Ayer me llamó Belén y me decía, tengo una gran noticia que darte. Y para los que están en el chat de socios, así que si usted no está en el chat de socios, ayude, aporte a Haití. Recuerde, toda ofrenda que usted da para los niños de Haití es una tremenda bendición. Compartíamos en el chat que Casa de Pan no es solamente algo que vemos en el proyecto de alimentación, ¿cierto? Que entregamos comida a una escuela en Haití para que los niños tengan fuerza, han crecido, la matrícula del colegio se triplicó, vemos que los niños han pasado de curso, han pasado de un 40% de aprobación a un 80% de aprobación. Hemos visto como la mano poderosa ahí del Señor. Pero también tenemos dos proyectos más. Uno de esos proyectos es el proyecto Pureza, en donde se hacen clases de conciencia y de protección de abuso de menores en las escuelas. Belén lo hace, va a los colegios. Ahora empezamos un nuevo ciclo, así que les pedimos oración por eso. Eso ha permitido que niñas de Haití puedan denunciar abuso, ¿ya? Y eso antes no pasaba en Haití. Pero además tenemos el proyecto Libertad, y el Señor permitió, solo un milagro del Padre, que Belén, la misionera con que trabajamos en Haití, se perdiera en Haití, algo que no pasa, y se perdiera frente de su casa, así como un cerro de diferencia. Y encontró una cárcel, y el Señor le dijo, ahí te mandé, no te perdiste, te mandé ahí. Y pudo hablar con el alcaide de esa cárcel y le permitió entrar para trabajar con prejuveniles y jóvenes en situación de cárcel. Y vamos cada 15 días con otros misioneros de otros orfanatos a entregar palabra y también a entregar vida, a entregar bendición. ¿Saben qué pasa? Esos chicos ni siquiera tenían un juicio justo.
La Javi nos ayudó a hacer un video en redes sociales por Casa de Pan y decíamos, oramos para que el juez justo haga juicios justos, porque algunos ni siquiera sabían por qué estaban presos, no sabían cuánto tiempo, llevaban años estando en la cárcel, sin saber el motivo y sin saber cuándo les iban a hacer un juicio. Antes de ayer, liberaron a 5 de esos chicos sin juicio, porque el Señor permitió que ellos fueran libres realmente. Y Belén me decía, liberaron a 5 de 13. Y solo en la mano del Señor, porque no les hicieron juicios, los llamaron y les dijeron, están libres. Y ellos así como, ¿por qué? Están libres. Y lo único que hicieron fue llamar a Belén y decirle, estamos afuera, nos dejaron llamarla, estamos libres. Y sabemos que Dios lo hizo. Y Belén me llamaba llorando y decía, esto es la libertad de Cristo, porque hay una iglesia que está orando para que el juez justo haga juicios justos en una generación. Y yo le daba tantas gracias al Señor, y es un testimonio del Padre, así que gózase conmigo, porque lo que pasó antes de ayer fue solo un milagro del Señor. Esos jóvenes hoy día están gozando con su familia. La libertad no solamente que hizo abrir la cárcel física que ellos estaban, sino la libertad en Cristo Jesús. Porque hoy día esos jóvenes son libres de sus cadenas naturales, pero también son libres de las espirituales. Y hoy día quieren aprender más de Cristo. Y llamaban a Belén, queremos ser discipulados. Nuestras mamás están felices. Y eso es para la gloria del Señor. Y eso es el trabajo que hacemos con las generaciones. Por eso es tan importante su oración en cada una de las cosas que hacemos con ellos. Porque lo que estamos haciendo es transformar una generación, una nación, a través de su oración y de su compromiso. Y hoy día damos muchas gracias al Señor por esa victoria. Amén. Hoy día vamos a hablar, como yo les decía, acerca de las generaciones y algo que para introducirnos a esto me llamaba mucho la atención, porque a veces vemos la Biblia, no sé si le pasa a usted, muy adulta, y decimos en la Biblia no salen niños, no hay versículos de niños, o no aparecen niños en la Biblia más allá de la palabra cuando Jesús dice dejen que los niños vengan a mí, ¿cierto? Pero le voy a quitar ese paradigma para que podamos ver que muchos de los personajes, de las personas que están en medio de la Biblia, cuando el Señor los usó, no eran adultos como nosotros. Nosotros vemos, a ver, si usted se imaginara a Daniel, ¿cómo se imagina a Daniel? Todos nos imaginamos a un Daniel fornido, ¿cierto? Musculoso, un joven, ¿cierto o no? ¿Cómo se imagina? ¿Cierto? ¿Se lo imaginas así? Bueno, quiero decirles que la realidad etaria de los hombres y referentes bíblicos son completamente distintos muchas veces a lo que nosotros pensamos. Daniel, dice en el estudio bíblico, que fue llevado al exilio en Babilonia a la edad de 14 años. ¿Quién tiene 14 años o cercano a 14? ¿Ah? El Pedrito. Un Pedrito cualquiera. Daniel, 14 años tenía cuando fue al exilio y cuando decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Se acuerda? Todos nos conocemos la historia. Era un jovencito de 14 años, un prejuvenil, como decimos, un Pedrito cualquiera. Y si bien es cierto, no sabemos quiénes son sus padres, sí vemos la convicción que tuvo con la edad que tenía para decir no. Yo solo adoro al Señor. Y si bien es cierto, el Señor lo trató y lo usó poderosamente, comenzó su ministerio, comenzó su llamado, comenzó su proceso siendo muy niño. David, ¿cierto? Todos vemos a David, tremendo personaje, todos queremos ser como David. Pues le cuento que David fue ungido rey de Israel por Samuel, ¿saben a qué edad? Entre los 13 y los 15 años, dicen los estudios bíblicos.
David. Por eso su papá, entre uno de los comentarios decía, por eso su papá no lo llamaba, porque él veía a sus guerreros, aquí están mis hijos fornidos, ¿quién va a ser el rey de Israel? Uno de los adultos que tengo por aquí, pero no el niño de 13 que está cuidando las ovejas, ¿se entiende? O sea, no era solamente un tema de menosprecio, sino también era un tema de edad. ¿Cómo va a ser el rey de Israel el que tiene 13, 12? No me cabe en la cabeza, pero el Señor lo ungió a esa edad porque vio su corazón. Y aunque se entiende que gobernó y se posicionó en el trono a eso de los 30 años, su adolescencia y su juventud fue tratada poderosamente con Dios para ser forjado en el carácter de Cristo, de Dios, en medio de él. Fue forjado durante todos esos años, desde que fue ungido a esa edad de los 13 años, para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos viendo aquí como que, ¡ay! Y yo tengo 40 y todavía el Señor está trabajando. Samuel. ¿Saben a qué edad el Señor dijo Samuel? Dice la historia que Samuel, ¿cierto? Iba, pero ¿quién me está llamando? Y el profeta le decía, no soy yo. Después de nuevo, ¿me está llamando? No. ¿Y sabe qué? La palabra, dicen que Samuel fue llamado por Dios entre los 10 y los 12 años, aproximadamente. O sea, ese llamado del Señor lo hizo a una Yael. Yael tiene 10. Mi hija, a los 10 años, entre los 10 y los 12, dice, no más allá de esa edad. Y yo creo que usted conoce, no vamos a ir a la palabra de Samuel, pero en 1 Samuel 3 podemos ver cómo Dios habla a Samuel en ese momento, a esa edad, sobre el juicio de Elí, ¿cierto? Le habla y se va a tener que ser juzgado. Y el otro día Elí le dice, ¿qué te dijo el Señor? Ay. No fue fácil para él porque era un niño, tenía 12, 10 años. ¿Qué te dijo? Ay, que viene el juicio. No era fácil. Por eso uno ahí entiende el contexto y dice, dime lo que Dios te dijo, le dice Elí. Y él le tiene que decir lo que el Señor dice, y bueno, que sea hecho. Y el Señor te habló. Pero vemos a un Samuel con 10 años, aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y no solamente aprendiendo a escuchar, sino recibiendo las primeras palabras del Señor que eran juicio contra lo que venía y contra quien le había enseñado, con quien lo había discipulado. No era fácil. ¿Quiénes estuvieron aquí en la película, cuando proyectamos la película? Ahí está, Pedrito, bien, Pedro, Daniel. Hay un personaje en la Biblia y la película lo habla muy claro, que es Juan. Juan en la película que vimos se veía como un muchachito, un prejuvenil también. Se dice que Juan fue el más joven de los discípulos del Señor y se establece eso porque él murió entre el año 100 más o menos después de Cristo. Entonces se establece que aproximadamente Juan podría haber tenido también entre 12 y 13 años cuando Jesús lo llamó, porque ayudaba a su papá, tenía esa capacidad de ayudar a su papá, pero todavía no tenía la formación, no sacaba los peces, él ayudaba. Entonces se ha establecido en los estudios bíblicos que aproximadamente Juan tenía entre 12, 13, no más que eso. En los estudios más grandes podrían decirlo que tenía a lo más 15 años.
O sea, lo más grande que podía hacer era un Lucas. Lucas, ¿qué edad tienes tú? 16. O sea, lo más grande que pudo haber sido Juan cuando el Señor lo llamó, el Lucas. Un Lucas cualquiera. Entonces, vemos a un Juan, vemos a un David, vemos a un Samuel, vemos a un Daniel. Poderosos ejemplos que nosotros leemos todos los días en la Biblia y que decimos nosotros quisiéramos ser como ellos. Y ellos eran prejuveniles, eran niños. Y en algunos casos sabemos cuáles son sus familias, en algunos otros casos no. Pero sin duda alguna, en cada uno de ellos, alguien tuvo que haberle hecho afirmar su amor por el Señor y su convicción a tal punto de decir no. No conocemos la familia de Daniel, aunque se dice que era una familia noble judía. Pero sí sabemos algo, le enseñaron conforme a lo que ellos creían en Cristo firmemente, porque no doblegó sus rodillas. David amaba al Señor a esa edad y Dios lo vio a esa edad, que era conforme a su corazón para gobernar una nación completa. Samuel, un profeta que podía escuchar la voz del Padre, porque no estaba contaminado, su corazón era puro. Vemos a una generación que el Señor no miró su edad, sino miró esa convicción profunda de que Él los podía usar. Entonces, cuando vemos la Biblia, quiero que quitemos esa mirada adulta que tenemos muchas veces de la Biblia y veamos que había generaciones tras generaciones que el Señor no miraba edad, sino miraba corazones cumpliendo un propósito en el Señor. Quiero que vayamos a la palabra. Entendiendo esto, vamos al libro de Hechos 13. Hechos 13, del 16 al 33. Y vamos a ver este relato entendiendo toda esta introducción que les quería hacer acerca de la generación. Quiero que lo veamos con una mirada generacional. Porque en este relato Pablo habla a la iglesia de Antioquía con una convicción tremenda y nos hace un tremendo relato de generaciones. ¿Lo encontró? ¿Amén? Amén. Dice, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel, ahí está, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, mi versión dice, los soportó en el desierto. Los soportó en el desierto, literalmente, los tuvo que soportar. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy?
no soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitando el madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él a Galilea, a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Amén. Este texto poderosísimo que hace Pablo habla de generaciones. ¿Cuántas generaciones hubieron en este relato? Generación tras generación, tras generación, para cumplir un propósito. Cristo manifestándose entre nosotros. Él dice, si empieza el relato, dice, Abraham, desde Abraham pasó un montón de cosas, jueces, profetas, rey, todo, para que naciera Cristo. Y antes Juan el Bautista y Cristo y la gente que estuvo con Cristo y nosotros, para que manifestemos a Cristo resucitado y se manifieste la iglesia. Pablo no estaba hablando en cualquier lugar, estaba hablando en Antioquía, a la iglesia de Antioquía, de Abraham a la iglesia. Toda una generación para cumplir un propósito, que se manifestara la verdad de Cristo resucitado en cada uno de ellos y la salvación en Cristo Jesús. Y es que ahí donde hoy día quiero centrarme, porque Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios multigeneracional que ve más allá de lo que nosotros pueden ver. Sin duda alguna, Dios eligió a personas como Daniel, como David y como todos los profetas, todas aquellas personas que en el Antiguo Testamento estuvieron, pero no los miró como un propósito en sí mismo. Dios, cuando creó todas las cosas, no dijo, voy a levantar a David, voy a levantar a Samuel. No, Dios, voy a glorificar a mi hijo. Su plan era Cristo. Ese es el importante. Y todos aquellos que cumplieron y fueron parte de ese proceso, que están escritos en el libro, que están escritos en su palabra y que hoy día son ejemplo, fueron parte del plan de Dios para que Cristo fuera exaltado y para que en Él todas las cosas pudieran ser nuevas y nosotros estuviéramos aquí. De hecho, es muy lindo porque si vemos más adelante, en el mismo capítulo, en Hechos 13:36, dice de David, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Eso dice. David, ¿qué dice? Sirvió el propósito de Dios para su propia generación. Eso era lo que él tenía que hacer y después durmió. Porque
David y cada uno de ellos cumplieron un propósito. Y aquí hay algo poderoso, poder entenderlo. Porque hermano, si tú no estás interesado en las generaciones, tenemos un gran problema. Tal vez tú digas, no, pastora, la pastora hoy día va a hablar de generaciones, pero yo no tengo hijos. Entonces esta prédica no es para mí. O yo soy muy joven, no tengo hijos todavía. No, la prédica no es para mí. No quiero sacar y que podamos sacar la mirada individualista que a veces tenemos acerca del propósito de Dios. Porque si no estamos interesados en el propósito y en las generaciones, tenemos un problema porque Dios se manifiesta en las generaciones. Su plan es multigeneracional. Entonces, si yo no estoy preocupada y atenta de las generaciones, no estás inmerso en el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es individual, es generacional. Entonces, si nosotros no tenemos la misma mirada generacional, estamos en serios problemas porque no estamos mirando como Dios mira. Dios nos ve como la iglesia de la generación que se va a levantar. A veces nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos, en lo que nosotros necesitamos, en nuestras propias necesidades, en lo que yo tengo que hacer, en cómo yo me tengo que sentir, que yo me necesito sentir plena, que yo me necesito sentir descansada, que yo me necesito sentir plena en el Señor. Y no miramos y vemos que esto no se trata de nosotros de manera individual. Se trata de cumplir un propósito mucho mayor que nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Somos parte del plan. Y mi formación día a día es tener el carácter de Cristo para poder cumplir lo que Dios quiere que yo haga en mi generación. Eso es lo que busca el Señor. No simplemente que yo sea feliz. Obviamente cuando yo cumplo el propósito de Dios soy feliz. Y créanme que cuando vemos las generaciones y vemos cómo el Señor se manifiesta y vemos cómo el Señor cumple su plan, hay gozo en medio de nuestra generación, hay gozo en medio de nuestra nación, hay gozo en medio de nuestra vida, porque logramos ver como el Señor lo ve. Y no, tal vez yo no lo estoy viviendo, pero lo está viviendo mi hermano, lo estoy viendo en los niños, lo estoy viendo en las naciones, y eso genera gozo. Es tan importante ver las generaciones, porque eso me permite trabajar, moverme, pelear por el que está al lado mío. Este año con los niños veíamos Nehemías y veíamos cómo Nehemías se levantaba y veía al pueblo en ruina y fue y se movió y levantaron las murallas y levantaron las puertas, ¿cierto? Y reconstruyeron. Pero no vimos a un Nehemías reconstruyendo para él, para su casa. Yo no veo a Nehemías diciendo, voy a reconstruir las puertas y las murallas de mi casa nomás, de mi generación. Porque incluso a veces vemos eso. Cuando hablamos de generaciones, digo, yo voy a pelear por mi generación y veo mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mi casa. Pero incluso el Señor quiere que quitemos ese velo, porque Nehemías reconstruyó y los que reconstruyeron con él no peleaban solamente por él y por su casa, peleaban por la casa del hermano, por la casa del que está al lado, por la casa del pueblo entero, por los niños de un pueblo entero. Yo me imagino a Nehemías cuando decían con una mano, trabajaban con la otra con la espada, y no importa si era mi casa la que defendía o la de mi hermano, no importa qué puerta, si era la que me tocaba a mí, yo peleo por la generación.
Entonces, cuando yo me paro e intercedo y doy mi vida, no la doy solo por Yael, no la doy solo por Luz, no la doy solo por Paz. La doy también por Aurora, la doy por Mateo, la doy por Gabriela, por Alonso. Lo doy por toda una generación que está siendo guardada para manifestarse en el tiempo oportuno. Yo peleo no por solo mi casa, peleo por una generación que tiene que manifestarse. Y sabe que esta semana el Señor me hacía orar y bendecir a la generación que yo sé que oró por mí. Y yo la honro. Honro esa generación. ¿Sabe que ni mi papá ni mi mamá conocían al Señor? Por lo tanto, ellos no podían orar por mí. Pero si yo estoy aquí, es por misericordia del Señor, pero también porque hubo una generación antes que yo que se levantó por pelear por mí. Y yo honro y bendigo a mis pastores, bendigo a esa generación. Porque cuando recién llegada al Señor, recién pequeñita, con 14, 15 años, iba a la casa de mi pastor y mi pastora me recibía con una taza de té, un rico pan amasado. Y me enseñaban la Biblia. Yo sé que ellos peleaban por mí. Y me arrebataban del enemigo para que yo pudiera ser libre. Y yo nunca vi distinción. No era como, la pastora orando solo por sus hijos. Yo sé que ella oraba por mí. Yo la bendigo, mi pastora. Porque sé que ella oró y peleó para que yo pudiera ser libre. Y hoy día, quienes estamos hoy aquí, somos parte y somos fruto y comemos de los frutos de una generación que antes peleó por cada uno de nosotros. Entonces, si usted hoy día está aquí, fue porque alguien antes peleó por usted. Tal vez no fueron sus papás, pero hubieron hijos de Dios peleando por una generación que fuera libre. Y hoy día honramos y damos gracias. Porque tal vez no conocimos a los padres, ni en la Biblia salen quiénes fueron los padres de Daniel, pero Daniel no hubiese tenido la convicción que tenía si no fuese porque alguien se levantó y le enseñó que Dios era el único Dios al que tenía que servir y no iba a doblar las rodillas a otros dioses. Tal vez no sabemos mucho de David, pero algo tiene que haber escuchado. Elías algo tuvo que haber hecho. Tal vez no lo hizo también con sus otros hijos, pero algo hizo en Samuel. Su mamá algo hizo, que iba todos los años y le recordaba, tú eres parte de una promesa del Señor. Años lloré por ti, años. Y Dios se glorificó y permitió que tú nacieras y por eso te consagré. Samuel sabía dentro de su corazón que una generación antes estaba ahí orando. Es importante, hermanos, que dejemos de ver y dejemos de pensar y centrar la mirada solamente en nuestro propósito generacional, sino ver mi generación. ¿Y sabe qué? A veces vemos y decimos, no sé, yo estoy de muy avanzada edad o no me conecto, tengo una brecha generacional con los niños. Y puede ser, cuando pasa el tiempo generamos brecha con los niños, entonces ya no sabemos cómo acercarnos a ellos, ¿cierto? Pero tu generación próxima no es necesario simplemente que sean los niños, también son los jóvenes, también son los prejuveniles, incluso son los hermanos entre 20, 30, ¿cuál es tu siguiente generación? Yo puedo bendecir a mi siguiente generación. Hay algo que hicimos este año con los niños y es que la siguiente generación bendijera a la que seguía. Por ejemplo, ¿sabe quiénes son los ayudantes de los maestros de los niños este año? Todos los prejuveniles. Todos.
ayudan a hacer clases, no a cuidarlos, porque tienen que ministrar, tienen que orar por ellos, tienen que entregarles palabras, tienen que ser parte activa y planifican con nosotros y oran con nosotros y están en las reuniones con nosotros, porque están viendo su siguiente generación y están bendiciendo a su siguiente generación. ¿Y quiénes apoyan a los prejuveniles? Los jóvenes. Y los ayudan ¿a qué? A tener esta identidad clara en Dios. Porque sabemos que la prejuventud es una edad difícil, es una edad en donde el Señor está tratando a fuego quiénes son. Pero ahí están los jóvenes que ya pasaron por esa etapa y les están ayudando y los están acompañando y les están diciendo, vamos, eres parte, a pesar de que el mundo está causando caos y quiere dañar las conciencias y la vida de los prejuveniles y de los niños, los jóvenes se levantan ahí a levantar murallas para su siguiente generación. Y yo sé y doy gracias al Señor por los jóvenes, porque los prejuveniles los están viendo a ellos como un referente sano, a quien seguir. ¿Y qué deberíamos seguir? La generación de los 30 estar orando y clamando por los jóvenes. Y la generación de los 40 y de los 50 y de todas, estar clamando y haciendo. ¿Qué tengo que hacer yo para mi generación? Tal vez yo tengo una edad avanzada, pastora, pero puede ser un apoyo para las que hoy día estamos ejerciendo la maternidad y decimos, ¿cómo ejerzo una maternidad? Sana en el Señor. Bueno, yo tengo ejemplo, yo puedo darte un consejo. Yo peleo por ti cuando estás cansada. Esos días en que la maternidad, la paternidad se vuelve difícil, tal vez no necesitas un consejo diario, pero sí mi oración está contigo y estoy peleando por ti. Porque tú estás dando fundamento y yo te cubro a ti para cuando tú estés cansado o cansada. ¿Sabe que es tan importante entender qué parte me toca a mí de la generación? Cuando yo entiendo en qué generación estoy y qué tengo que hacer, yo avanzo en el plan del Señor. ¿Ha visto que ahora está esto de la generación, los millennials, la generación Z, la generación, ya no sé ni qué generación soy yo, pero el Señor me decía esta semana, ¿has visto que existen las generaciones? Pero, ¿cuál es la última generación? A ver quién me ayuda, los que más saben, ¿cuál es la generación actual? ¿Ah? La generación beta. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la primera? Boomers. Ya. Yo parece que soy de los millennials, algo así, ya. Pero para que hubo una generación beta, necesitó una generación boomer, que empezó a crear cosas y cada una generación sumó algo. Entonces, primero se crearon, no sé, el celular de palo, pero ese celular permitió que otra generación entendiera, dijera, yo tengo que hacer algo más. Y formó otra cosa. Y la otra generación entendida dijo, yo tengo que hacer algo más. Y la generación entendida dijo, yo tengo que hacer algo más. Y hoy día si tenemos estos aparatos, así que a veces los entendemos y a veces no, es porque hubieron generaciones entendidas que cada uno hizo lo suyo y lo hizo bien. Para mejorar lo que antes era un teléfono que era una habitación completa, un computador que era una habitación completa, a esto o esto. Tomó una posta y siguieron. Y eso lo vemos en lo natural reflejado, ¿cierto? Muy gráficamente. Vea usted, métase a Google y vea cómo eran los celulares hace 40, 50, si es que habían. Los computadores y cómo lo tenemos hoy día al alcance de nuestra mano. ¿Y por qué pasó eso? Porque generación tras generación hicieron cosas. Pero eso en el mundo espiritual, en nosotros debería ser lo mismo. La generación de mis pastores fue una generación que el Señor usó poderosamente para reformar todo un sistema de hacer iglesia.
Y la generación después debió haber otra cosa. Y la generación de después. Y nosotros hoy día hacemos otra cosa para sumar, no deshonrando las generaciones del pasado, pero con esa posta de bendición que nos dieron, podemos seguir avanzando en el reino. Y hoy día somos una generación que quiere seguir avanzando para que nuestros hijos cumplan el propósito del Padre y les sea fácil. Pero tú tienes claro qué generación eres y qué tienes que hacer. ¿O solamente estás pensando en que, no sé, que el Señor me haga feliz, que quiero estar tranquila? Con eso estoy feliz. Yo estoy tranquila. No llorar mucho, tener amigos. ¿Qué visión estás viendo de Cristo? Yo te impulso hoy día para que no veas solo por ti y puedas decir qué parte me toca a mí para pasar la posta a una generación. Hay algo muy gráfico y es que lo que nosotros sembramos, la siguiente generación lo va a cosechar. ¿Has visto esos árboles gigantes? Sobre todo hay árboles que son centenarios. La otra vez veíamos unas aceitunas, unos olivos. Y decía, estos olivos están plantados del 1800. Y decía, wow, esa gente que plantó esos olivos no alcanzó a ver esta cosecha hermosa que estoy viendo yo. Son gigantes, hermosas. El tema es qué semilla nosotros estamos sembrando para la siguiente generación. Y recuerden, no estoy hablando de tus hijos. Estoy hablando de tu generación. Porque si nosotros no somos capaces de dar buen fruto, ¿qué fruto vamos a traspasar a la siguiente generación? El pueblo de Israel vivió eso en carne propia. Una generación que no creyó y que no dio buen fruto, tuvo que exponer a una generación nueva que naciera en el desierto. Una generación desconectada del plan de Dios hace que la siguiente generación nazca en el desierto. Y eso no marcó que esa generación del desierto entrara a Canaán, porque sí entró, pero tuvo que pasar años de desierto y de procesos que no debió haber pasado, porque una generación no creyó lo que Dios le había dicho y fue desobediente a la voz del Señor. Siempre conversamos con mi esposo y decimos, qué tremendo es. Y era para el pueblo de Israel saber que estabas caminando con tu hijo de la mano y saber que la única forma de que tu hijo viviera libertad y viviera con gozo la promesa del Señor era que tú murieras. Porque la generación del desierto no iba a entrar. Para que la siguiente generación conquistara Canaán, esa generación desobediente que no creyó, que salió de Egipto, tenía que morir. Entonces, para que mi hijo disfrutara de Canaán, tenía que morirme yo. Esa generación debía morir. Para ese jovencito decir, mi libertad es que mi papá se muera, para yo poder entrar a Canaán, porque no creyó. Entonces, ¿qué generación estamos siendo hoy día nosotros, hermano? ¿Qué posta le estamos pasando? ¿Qué semilla estamos sembrando a nuestra generación? El Señor nos está pidiendo que esta temporada de primavera, que esta temporada que Él ha puesto, tomemos una conciencia generacional y digamos, ¿cómo me voy a parar yo hoy día por mi generación? ¿Cómo me voy a levantar hoy día
por los que vienen detrás de mí. ¿Qué semillas voy a sembrar? Y si hoy día tú todavía estás con duda, y si hoy día todavía no le crees al Señor, o si hoy día todavía estás confundido y digo, ¿sabe que no sé ni siquiera yo qué tengo que hacer? Este es el tiempo de pararte y decirte, Señor, yo hoy día, no mañana, hoy día necesito que tú me des claridad. Hoy día yo necesito saber qué es lo que tengo que hacer. Tengo que posicionarme en el lugar en donde necesita que yo me posicione para cumplir tu propósito y para que la siguiente cumpla su propósito y tú seas glorificado en medio de mi nación. Somos la iglesia de Chile, el Señor quiere hacer algo en medio de esta nación. Yo lo creo. Entonces, ¿qué parte me toca a mí? Cuando conversamos con Belén en Haití, ella me dice, yo sé, porque el Señor nos dijo que Haití va a ser transformado por una generación nueva, porque la generación antigua es la generación del desierto. Y decir, yo sé que tengo que trabajar 20 años y que tal vez no vea Haití transformado, pero los tengo que acompañar porque no sé si el plato de comida que le estoy dando es el futuro presidente de la nación de Haití. No sé si ese niño, porque el que estoy llorando, va a ser el reformador de la nación. No sé si ese niño que estoy rescatando de la muerte va a ser el que el Señor va a usar para transformar. Pero sí sé que el Señor me dijo que a estos niños iba a usar. Entonces, yo camino, me dice ella, y confío en que tal vez como Moisés, no sé si voy a ver Canaán, no sé si voy a ver esta nación transformada, pero los voy a acompañar y voy a caminar con ellos y no me voy a cansar. Incluso poniendo en jaque mi generación, incluso tal vez pensando que mis hijos de mi vientre no van a nacer nunca, pero lo voy a hacer porque sé que el propósito de Dios es mayor. Y cuando ella me habla, mi corazón palpita y digo, necesitamos personas que entiendan esto. Que sepan que lo que estamos haciendo es en virtud de una generación completa, hermano. No sabemos cuántos de los niños que están corriendo aquí, qué van a hacer en el futuro. Tal vez van a ser los pastores que van a establecer algo poderoso. Y yo creo que es así. Porque si hoy día los niños nos sorprenden, ¿cuánto más una luz que ora por la gente en la calle va a ser cuando tenga 20? Una Gabriela que te abraza y te ministra, ¿cuánto más va a ser a los 20, a los 30? Pero depende de nosotros también. Cuánto sea para ellos fácil o difícil conseguir ese propósito. Y no solo de los padres, hermanos, no solo de nosotros como padres, porque los niños, los jóvenes, no solo nos ven a nosotros, sí nos ven a nosotros como primero, evidentemente, pero también los ven a cada uno de ustedes como ejemplo. Ven, yo quiero ser como él, a mí me gustaría ser como él. Mira, yo lo estoy mirando. ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué te toca hacer a ti por la siguiente generación? Yo te pido que ahí estás, puedas ponerte en pie. Este año los niños entendieron algo. Entendieron que ellos con la edad que tenían podían reedificar. No importa su edad. Ellos podían ser reedificadores de puertas como Nehemías. Y no dudaron. Y cuando les tocó ir a evangelizar al Parque de las Américas, eran los primeros en ir a repartir semillas y hablar de Cristo. No dudaron de que ellos eran unos reedificadores de puertas.
Y cuando las niñas hicieron ese reel y lo subimos a redes sociales, jamás pensamos que se iba a viralizar. Es el reel que más viral está en la congregación. El que más se ha visto es el de las niñas. Somos reedificadores. Y es porque es una generación que se mueve en un ambiente de fe y que cree que son una generación de reedificadores y que nada los va a mover de eso. Tú sabes qué eres. Tú sabes qué generación eres. ¿Qué tienes que hacer? David fue una generación visible, los valientes de David. Pero detrás de esa generación hubo una generación que sin duda levantaba murallas por ellos. Hubo un Samuel que oraba, un David que oraba. Cada generación marcó hitos para que la siguiente generación cruzara. Y tal vez tú dices, pastora, yo no sé qué hacer. Tal vez eres una generación que simplemente tiene que mantener la puerta abierta para que la siguiente generación pase. Y decir, yo soy portero, me toca resguardar las puertas para que la siguiente generación pase. O yo soy reconstructor de murallas y tengo que construir murallas para que no pasen a destruir esta generación. O yo tengo que enseñar y tengo que instruir con pasión a esta generación. O tal vez soy una generación que tiene que levantar la voz y asentar verdades. Dios te tiene que decir qué tienes que hacer, pero te debo decir algo, tienes que hacer algo por la siguiente generación. La siguiente generación está tomando la posta, está esperando. ¿Qué le vamos a entregar? Le vamos a entregar un fruto lleno de vitaminas espirituales, de fe, de esperanza, de amor, de convicción. ¿O le vamos a entregar a una siguiente generación mentira, temor, adicciones? ¿Qué le vamos a entregar? Las batallas que tú no ganes hoy, la siguiente generación la va a tener que pelear. Si Nehemías no reconstruía las puertas, alguien después lo iba a tener que hacer. Pero sin duda la siguiente generación de Nehemías le fue mucho más fácil gobernar, porque las puertas ya estaban reconstruidas. La siguiente generación de Nehemías tuvo el trabajo más fácil porque ya había murallas. Las murallas no estaban rotas. Y aquí hay una generación que espera que tú levantes murallas por ellos, para que cuando ellos salgan estén protegidos y para que cuando ellos tengan que gobernar les sea más fácil. Y eso depende de cada uno de nosotros, hermano. Así que ahí donde está, cierra sus ojos. Y pregúntele al Señor, Señor, ¿cómo está mi mirada respecto a la generación? Tal vez ni siquiera pienso en niños, ni en lo que voy a dejar a las generaciones. Tal vez solamente pienso en mí y en mi necesidad y en lo que yo quiero y no miro más allá. Y si hoy día tengo esa mirada, renunciamos a esa mentalidad individualista del propósito. Señor, renunciamos a una mirada limitada de quién eres tú y de cómo tú trabajas. Y te pedimos y anhelamos que nuestra mirada se amplíe para poder ver el propósito que tú tienes con las generaciones. Y no solo con mis generaciones, no solo con las generaciones de mi casa, Señor, sino con todas las generaciones. Señor, y hoy día me posiciono
en el propósito que tú me has dado en mi generación para bendecir a la generación siguiente, para levantar murallas, para levantar las puertas, para ser obediente, para tener fe, para creer, para escuchar tu voz. Y así que la generación siguiente no les sea extraño tu voz, porque ya están acostumbrados a escuchar la voz del Señor, para que la generación siguiente no tenga que volver a tomar medidas nuevas de fe, porque ya hay una generación que tiene depósitos de fe grandes que podemos traspasar, porque somos una generación que te cree, que cree en tus propósitos. Y eso lo traspasamos a la siguiente generación. Hoy permítenos, Señor, ser sembradores de buenos frutos para la siguiente generación. Y si eso no estaba pasando, si los frutos que yo estaba dando estaban siendo malos, Señor, te pido perdón, pero tal vez ni siquiera estoy sembrando nada. Señor, hoy día pongo del fruto que tengo en ti, en esta tierra. Tomo del fruto que tú me has dado, que tal vez lo he guardado para mí de manera individualista, con orgullo. Señor, ese fruto que guardaba de forma egoísta para mí, hoy día lo siembro, lo pongo en la tierra. Y te digo, Señor, este fruto es para las generaciones. Hoy día muero a mi egoísmo y siembro lo que tengo para las generaciones. Y tal vez yo muera y no vea, pero sé que las generaciones van a gozarse y van a disfrutar del fruto abundante que yo estoy sembrando hoy. Y así como yo me gozo y disfruto de la sombra y de los frutos que los antepasados dieron para mí, para bendecirme, que aquellos hombres y mujeres de Dios sembraron con lágrimas, y que yo hoy día con gozo y regocijo puedo tomar. Así mismo, hoy día muero a mí misma y muero a todos mis anhelos y mis propósitos para sembrar buenas semillas para la siguiente generación. Semillas de fe, semillas de paz, semillas de pureza, semillas de vida. Yo quiero que mi generación y que las generaciones que están alrededor mío, que la próxima generación sea una generación de fe, una generación que conquiste, una generación que aprenda a batallar con gozo y que sea una generación que el Padre utilice de manera poderosa. Y si para eso tengo que doblar mis rodillas, y si para eso tengo que levantar mis brazos, y si para eso tengo que esforzarme, lo vamos a hacer, Señor. Hoy día nos comprometemos, lo vamos a hacer. Porque creemos y confiamos en tus propósitos. En tus propósitos, Señor. Tus propósitos son más altos. Tus propósitos son perfectos. Y hoy día creemos y oramos por la generación que viene. Los cubrimos, los bendecimos y decimos que no están solos, que detrás de ellos hay una generación con espada y martillo, peleando y edificando para ellos, para que ellos gobiernen y para que ellos cumplan tu propósito en el plan eterno que has decidido para ellos. Y que no se les dará difícil, sino será fácil. Y que si nosotros no pudimos volar, ellos lo harán. Y si a nosotros nos costó correr, ellos correrán. Porque vamos a ver el fruto
en medio de esta generación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.